morning. Buenos días. Everybody okay? ¿Todos están bien? Yeah? Cold and wet and Fríos y húmedos, pero bien. yeah, we're fine. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for the freedom we have to worship you. Padre, gracias por la libertad que tenemos para adorarte a ti, Señor. Thank you for your kindness to us. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno. Lord, today we ask that you speak to us through your word. Y Padre, hoy te pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, That you would bring life que traigas vida, and you bring freedom. que traigas libertad. And we pray this in your precious name, Y te lo Jesus. pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amen. Amén. All right, so we're in the book of 1 Corinthians and we're in chapter 3. Estamos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3. And so today we're going to read 1 Corinthians 3 verse 10 till the end of the chapter. Y hoy vamos a leer capítulo 3 de Primera de Corintios desde el 10 hasta el final del capítulo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. All right, this is going to be a little bit challenging. Esto es un reto, Because the reality of the scripture is that it is very impractical in some ways. porque la realidad de la Escritura es que a veces es muy poco práctica. It is very impractical compared to the systems that we've created. Parece muy poco práctica comparada a los sistemas que nosotros hemos creado. When we look at societal structures and things, the scripture is impractical. Si tú ves algo que se construye en la sociedad como nosotros lo construimos, lo que dice aquí es poco práctico. And unfortunately, if we look at the structures that we've built as the church, if we look at scripture, it becomes impractical. Y si ves aún la estructura de las iglesias que construimos y ves la escritura, es poco práctico. Because like Paul is talking to a church that has decided what faith looks like, and everybody looks the same. Porque Pablo le está hablando a una iglesia que ya decidió cómo se tiene que ver la fe, y todo el mundo se ve igual. It's like you sign up for church, Es and, como que te apuntas para la iglesia and then they put you through like a line of people that like cut your hair and give you new clothes and teach you how to talk. y te formas en una fila donde te van a cortar el pelo y te van a decir cómo vestir y cómo hablar. And then they tell you what to do to achieve recognition and position. Y después te van a decir lo que tienes que hacer para tener reconocimiento y posición. And if you by any chance have a thought that is original or different, you have to go back in line again. Y si por alguna casualidad tienes un pensamiento que es original,
o único, te tienes que ir hasta el final de la línea otra vez. When I was in university, like I decided to take an art class because everybody told me it was easy. Cuando yo estaba en la universidad decidí meterme a la clase de arte porque todo el mundo decía, ay, esa es la fácil. It's like it's art. Like they can't judge you on anything. Whatever you think is beautiful is beautiful. Es arte, nadie te puede juzgar. Lo que tú digas que es hermoso, pues es hermoso. And so I'm like, I'll take that class. Thank you. Yo me apunto. It's like once a week, I like throw around paint somewhere and I get an A and I leave. Everybody's happy. Voy una vez a la semana, aviento pinturita por aquí, por allá, pienso que está hermoso y todo el mundo feliz. But for those who know me well, know that I am a little bit defiant. Pero para los que me conocen bien, saben que soy un poco retador. When I was growing up, if my parents told me something, my first answer reflectively was no. Cuando mis papás me decían algo, la primera respuesta, y era así como reflejo, era no. Unless you can prove to me that I should do what you told me to do. Y yo les decía, menos que me puedas probar que tengo que hacer lo que me estás diciendo. And so I go to art class, Así que me metí en clase de arte, which I should be great at en la cual yo debería de haber sido grandioso, because I'm awesome. porque soy grandioso. And so at the beginning of the class, everything's fine, and then they tell us that we're going to do pottery. Y estaba bien, todo en la clase estaba funcionando bien hasta que de repente dicen que vamos a empezar a hacer barro, a trabajar barro. And everybody got really excited Y todos estaban emocionadísimos, because everybody has seen the movie Ghost. porque todos habían visto la película de Ghost. All the girls were like, I was waiting for pottery. Y todas las niñas estaban esperando, sí, barro, barro. And all the guys were excited that they got to pretend to be ghosts. Y todos los chavos estaban emocionados que ellos podían pretender ser el Ghost. But they told us we had to make a coffee mug. Pero nos dijeron que teníamos que hacer un para el café, Una taza. una taza. And that day, I decided I didn't want to make a coffee mug Y ese día yo decidí que no tenía ganas de hacer una taza, because everybody was going to make a coffee mug, porque todos iban a hacer una taza and I wasn't going to do it. y yo no lo iba a hacer. So I made something else. Así que hice otra cosa. It was my interpretation of a coffee mug, Era mi interpretación de una taza and it was beautiful. y era preciosa. And what it turned out to be is just a thing big enough to put 2 pens in and hold them. ¿Tú what? Pens. Y lo que resultó fue una cosita donde podías meter 2 plumas y ya. Because it turns out I'm not so great at pottery. Porque resultó que yo no era muy bueno trabajando el barro. And my professor came up and said, okay, that's great, but where's your coffee mug? Y la maestra me dijo, ok, está padre, pero ¿dónde está tu taza de café? And I said, here it is. Y yo le dije, ¿este es? That's not a coffee mug. Esa no es una taza. I said, who are you to tell me what a coffee mug ¿Y is? quién eres tú para decirme a mí qué es lo que tiene que ser una taza? This is an art class, right? Esta es una clase de arte, ¿no? This is my artistic explanation of a coffee mug. Esta es mi expresión artística de lo que es una taza. Yeah, I got an F. Me dieron una F, o sea, reprobado. See, but what happens is, if we read the scriptures and we read what Jesus lays out for us, there is a lot of liberty for us that people are trying to take. Y si tú lees las escrituras y escudriñas y entiendes lo que Jesús nos está queriendo decir, hay mucha libertad que el mundo, las personas están tratando de quitarnos. The world and the church is full of people who are trying to tell you what a coffee mug looks like. El mundo está lleno de gente que quiere decirte cómo tiene que verse una taza de café. Paul starts off by saying, I have given you the foundation. Y Pablo les está diciendo, ya les di el fundamento. He said, it is Jesus. Like, that's the base of everything. Es Jesús. Esa es la base de todo. There is no negotiating on the foundation. No hay negociación en cuanto al fundamento. You cannot have like Jesus plus something else be the foundation. It is Jesus by himself. No puede ser Jesús más algo más el fundamento. No, es Jesús.
So here's your foundation, but other people are trying to build something else on your foundation. Y ahí está tu fundamento, pero viene el mundo, vienen las personas y quieren hacerte ver que tienes que poner algo más sobre ese fundamento. And it says, be careful what you put on the foundation. Y aquí dice, abusados con lo que ponen por encima de ese fundamento. See, Paul removes the responsibility of what is built on each individual foundation. He removes the responsibility of leaders. I didn't get that. So Paul removes the responsibility of leadership for what is built on your foundation. Pablo le quita la responsabilidad a los líderes de lo que está sobreedificado en tu fundamento. And he places that responsibility on us. Y pone esa responsabilidad sobre nosotros. He starts by saying, be careful what other people are building on your foundation. Y dice, ten cuidado con lo que otros están sobreedificando en tu fundamento. Because you need to pay attention to what you build, because you will be held responsible. Tú tienes que tener cuidado con lo que sobreedificas, porque el responsable vas a ser tú. So why have we let everyone around us build on our foundation? Y entonces, ¿por qué dejamos que todo el mundo sobreedifique sobre mi fundamento? Why have we decided that it is easier to live life living in something somebody else has constructed for us? ¿Por qué decidimos que es más fácil vivir la vida siguiendo las reglas de alguien más que ya sobreedificó por nosotros? When at the end of our lives, we will be held responsible for what we put on our foundation. Cuando al final de la vida vamos a ser responsables y vamos a tener que responder por lo que sobreedificamos sobre nuestro fundamento. So we do everything. We get in line as soon as we get into the church, and we cut our hair, and we wear the right clothes, and we talk right, and we stop having fun. Y entonces, porque tenemos el fundamento, nos formamos en la línea y nos cortamos el pelo y nos vestimos como nos dicen y hablamos como nos dicen y dejamos de divertirnos. And then we decide once to be a little bit rebellious and immediately feel guilty and confess it. Y entonces decides ser un poquito rebelde y inmediatamente te sientes culpable y lo tienes que confesar. It's like, I'm so sorry, I didn't go to church on Sunday because, my wife was having a baby and I thought that maybe I should be there, but I'm sorry. Y dices, híjole, perdón, no estuve ahí el domingo en la iglesia, pero es que mi esposa estaba teniendo un bebé y como que pensé que era importante que yo tuviera que estar ahí. And then we have this huge house and it's beautiful and it looks exactly like everybody else's houses. Y tenemos esta casa hermosa, preciosa y se ve igualita que todas las demás. And we get to heaven and God goes, what were you living in? Y cuando llegues al cielo, Jesús te va a preguntar, ¿dónde estabas viviendo? It's a house. It's got 3 bedrooms. It's 2 bathrooms. It's Una casa, 3 recámaras, 2 baños, yellow like everybody else is. amarilla como la de todo el mundo. I have a big cross in the living room. Tengo una gran cruz en la sala. And above my door it says, me and my house, we will serve the Lord. Y en la puerta de mi casa dice, yo y mi familia serviremos al Señor. And there's a fish on my car. I did everything. Y tengo pescadito en mi coche. Dije, hice todo. And God looks at you and says, but why a yellow house? Y Jesús te ve y te dice, pero ¿por qué amarilla la casa? It was because that's what they told us we had to build. Pues porque eso es lo que me dijeron que hiciera. It's but I created you to build a teepee. Pero yo te creé a ti para que construyeras una carpa. And go hunting and bring your food in and invite neighbors. Y que fueras a cazar y comieras de tu casa y invitaras a tus vecinos. And then you're like, but I know, I felt that all my life, but nobody would let me. Ay, sí, Señor, lo sentí toda mi vida, pero nadie me dejó. But you never asked me. Pero nunca me preguntaste a mí. They told me I couldn't. Es que me dijeron que no podía. That they were the voice for you. Que ellos eran la voz de parte de ti. Oh, okay. Ah, ok.
See, the foundation never changes. El fundamento no cambia. It's Jesus. Es Jesús. It's his sacrifice, it's his blood, it's salvation. Es su sacrificio. Es su sangre derramada. Es su salvación. But what are you building on it? Pero ¿qué estamos sobreedificando? Like, are you actually living a life that God has called you individually, personally to live? Or are you just living the life everyone tells you you should? ¿Estás viviendo la vida que tu Salvador en tu relación personal con Él te está llamando a vivir? ¿O estás viviendo la vida que todo el mundo te está diciendo que vivas? See, the reality is life with Jesus is not very practical. Y la verdad es que la vida con Jesús no siempre es práctica. Because it isn't that we all get our yellow houses and live there. Porque no siempre vas a recibir tu casa amarilla y vivir ahí. It means that in the neighborhood that is the body of Christ, there will be yellow houses and teepees, and people will live wherever they want. Y lo cierto es que en el cuerpo de Cristo va a haber gente que vive en su casa amarilla y en casas de campaña y en carpas y donde quiera que Él te llamó a vivir. Like it says in verse 12, so whether someone builds on top of the foundation with gold or silver or precious stones or wood or grass or hay. Como dice el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, It says that every work will be clear and every work will be judged later. dice que toda obra será manifiesta y será juzgada después. The quality of everybody's work will be tested later. La calidad del trabajo de cada uno será juzgado después. So let me just suggest something. Así que solo déjame sugerirte algo. If God has created you just a little bit weird, Si Dios te creó un poco raro, I know some of you, He's created you just a little bit weird. y conozco a algunos de ustedes, Dios los creó pues un poco raro. Some of you a lot weird, but most of you a Algunos little. muy raros, otros un poquito. And He's created you to build something and precious and beautiful on your foundation, and you don't. Y Dios te ha llamado a que construyas algo precioso sobre su fundamento. ¿Y qué más? And you don't. Y no lo haces. Because you're afraid what all the neighbors will think. Porque tienes miedo de lo que tus vecinos van a decir. You miss out. Y te lo pierdes. You spend your whole life constructing the life of somebody else. Y te pasas la vida tratando de vivir la vida que alguien más te dijo que así tenía que ser. You struggle and you're frustrated and you fight with depression your whole life. Estás frustrado y luchas con un sentimiento de depresión toda tu vida. Because like we are told, like, this is practical faith. It looks exactly like this. Porque se nos dice, así es la fe, se tiene que ver así. And you're like, okay, well, so that's what my faith will look like, but it's not my faith. Ok, así me voy a ver, pero esa no es mi fe. And you build it and it's beautiful. Y lo construyes y es precioso. And when it's tested, you realize there's nothing there. Pero cuando pase por el fuego, te vas a dar cuenta que todo se quemó. See, the reality is that the scriptures are impractical for conformity. La realidad es que la escritura es muy poco práctica si lo que tú quieres es conformarte a los demás. The gospel and the message of Jesus suits more those that are just a little rebellious. La realidad es que el evangelio y el mensaje de Jesús le va mejor a aquellos que son un poco rebeldes. The ones that go to a beautiful neighborhood and put up a teepee. Aquellos que van a un vecindario precioso y ponen su casa de campaña. The kind of people that when everybody is buying cars, they buy a unicycle. Aquellos que cuando todo el mundo está comprando coches, ellos se compran su uniciclo, monociclo. And they walk and they just go to work like they're some sort of clown or something. Y van al trabajo como si fueran payasos o algo. See, the gospel
is not for us to conform to the image of man, it is to conform to the image of God. El evangelio no es para que tú te conformes a la imagen del hombre. El evangelio es para que tú te conformes a la imagen de Dios. And he has uniquely created you. Y Él te creó de una manera única. He created you specifically with a purpose in mind. Te creó con un propósito específico para ti. He didn't create you for conformity to the way the world or the church says you should look. No te creó para que te conformes a como el mundo o la iglesia dice que te tienes que ver. He has created us to be radically us, Te creó para que seas radicalmente tú, with a foundation that never changes, con un fundamento que no cambia, that it never shakes, it never moves, it is constant. que no se mueve, permanece el mismo, es constante. But what we build on it will look radically different than the person beside us, because we are radically different than the person beside us. Pero lo que construyas sobre ese fundamento se va a ver radicalmente diferente a tu vecino, porque fuiste creado radicalmente diferente a todos los demás. See, the body of Christ should look like a body. El cuerpo de Cristo tiene que verse como un cuerpo. There should be some fingers and some ears and a couple eyes. Tiene que haber unos dedos y unas orejas y unos ojos. Like, it can't just be this mass of fingers. No puede ser una masa de dedos. I mean, that sounds ridiculous. Sería ridículo. It's like, oh, come on. Like, who would even think that? ¿Quién lo puede ni imaginar? Apparently the church thinks that. Pues parece que la iglesia. Because we're putting everybody through the machine so everybody comes out as fingers. Porque pasamos a todo el mundo por la máquina para que todos salgan y se vean como dedos. And then we have this giant fleshy thing of fingers. Y después tenemos esta cosa enorme llena de dedos. It's like, why aren't we reaching the world? ¿Y por qué no estamos alcanzando al mundo? Because nobody wants to be just another finger. Porque nadie quiere convertirse en otro dedo. Because God created them to be an elbow, to move and do stuff. Porque Dios lo creó a esa persona para hacer un codo y moverse y tener flexibilidad y hacer algo. And they're afraid that if they join us, we'll turn them into fingers. Y tienen miedo de que si se nos unen, van a acabar siendo dedos. God has specifically designed you and created you. Dios te creó con un propósito específico y especial. He has given you a foundation, which is Christ. Te dio un fundamento que es Cristo. And then he said, build something. Y después te dice, construye, edifica. Build your relationship with me. Build your ministry. Build something. Sobreedifica en tu relación conmigo. Sobreedifica en tu misión. And in our insecurity, we're saying, what should I build? Y en nuestra inseguridad estamos, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? And he's like, you have it in you. The plans are in you. Just start building something. Y Dios te dice, está en ti, está dentro de ti. Empieza a caminarlo. But then we're still a little insecure. Pero seguimos inseguros. So we go to leadership. Así que vamos con el liderazgo. And we say, like, what should we build? ¿Qué debo construir? And they're like, well, here we do yellow houses. Bueno, aquí hacemos casas amarillas. So build a yellow house. Así que pues haz tu casa amarilla. So, but I hate yellow. Pero me choca el amarillo. But we do yellow houses. Aquí hacemos casas amarillas. But like every time I think about it, I think of the color purple. Cada vez que lo pienso, me viene a la mente el morado. They're like, no, we do yellow. No. Aquí son amarillas. And I'm pretty sure the purple is like the color of a demon or something.
Y a lo mejor te dicen, el morado es color de demonios o algo. So like first we're going to take you to like get demon free and then you can Así que primero ve al departamento donde te liberan de demonios y después vienes para que te hagas dedo. and when you stop obsessing over the color purple then you can start your yellow house. Y cuando dejes de obsesionarte por tu color morado, podrás empezar tu casa amarilla. I'm going to ask you to do something. I'm going to ask you to do Y something. te voy a pedir que hagas algo. Stop. Please stop having somebody else build on your foundation. Por favor, deja de permitir que alguien más construya sobre tu fundamento. Please stop using the plans of somebody else to build something God has called you to build. Deja de usar los planes de alguien más para construir lo que Dios te ha llamado a ti, a que construyas. Maybe what you want to build sounds crazy. A lo mejor lo que tú estás queriendo construir suena loquísimo, Because probably it is crazy. porque a lo mejor sí es. But that's the crazy God put in you. Pero esa locura Dios la puso en ti. We do it in community. We do it sharing our visions with other people. We do it in accountability, but we listen to what God has placed in us. Lo hacemos en comunidad, lo hacemos escuchando las voces de los demás, lo hacemos siendo responsables delante de alguien, de una autoridad, pero lo hacemos siguiendo su voz en mí, para mi vida. There are times where we have ideas that just don't make sense to anybody else. Y hay veces que tienes una idea que a los demás no le hace ningún sentido. And so we don't do it. Y entonces no lo hacemos. And it turns out that was exactly what God created you for. Y resulta que para eso es para lo que Dios te creó. See, the reality is the gospel is not very practical. La realidad es que el evangelio no es muy práctico. It calls us to live in a way that oftentimes goes against culture. Nos llama a vivir de una manera que muchas veces choca con lo cultural de la sociedad. Oftentimes it is a direct affront or confrontation with the religious culture as well. Y a veces es una confrontación directa con la sociedad religiosa también. It might lead us to make decisions that don't make sense to anybody around us. Y a lo mejor te va a llevar a tomar decisiones que no hacen sentido a nadie que te rodea. But it's his unique call for our lives. Pero tú eres único para Él y tu llamado es único delante de Él. I talked to somebody a couple weeks ago who's been in the church almost since the beginning. Hablé hace unas semanas con alguien que ha estado en la iglesia, Like, a una iglesia, no, this one. esta iglesia, This one. casi desde el principio. And we were talking because when we started Vereda, it was like this vision and this like heart we had that didn't make sense really. Y estábamos platicando porque cuando inició Vereda, iniciamos con una idea y una visión que en realidad no tenía sentido. And so as we've continued and the years have gone by, we continue to do things that don't make sense. Y conforme pasaron las semanas y los meses, seguimos haciendo cosas que parecía que no tenían sentido. And so this guy, I'm talking to this guy and he says, you know what, when I first came to the church, I loved it. Y yo estaba hablando con este hombre y me dijo, ¿sabes qué? Desde el primer día que llegué a la iglesia me encantó. I'm like, well, of course. Claro, It's great. padrísimo. I mean, like, I'm a little partial, but I love it too. Poco parcial, pero a mí también me encanta. He said, but I left and I was convinced that it would not work. Pero me fui y estaba convencido de que no iba a funcionar. He's like, because it didn't feel like a Mexican church. Porque no se sentía como una iglesia mexicana. All right. Bueno, Well, thank you. gracias. So kind of you. Muy amable. You're going to have to get back in the line and start again with a Vete a haircut. formar a la fila, que te corten el pelo.
And he said, so I assumed that it was like an American church. Así que yo supuse que era una iglesia americana. And then after a couple of weeks, I said, you know what? This isn't like an American church either. Y después de 2 semanas dije, bueno, esto tampoco es una iglesia americana. Like American churches like have like programs and order. Porque las iglesias americanas tienen programas y orden. And it's like that I was like really sure that this would not work. Y entonces estaba totalmente seguro que esto no iba a funcionar. And he said, so like I said, like if this thing grows at all, Y entonces dije, si esto crece, it's God. tiene que ser Dios. Because it doesn't make sense in any context. Porque en ningún contexto tiene sentido. And when we started sharing the vision with a couple people, some people we really respect, and said, hey, we want to plant a church in Mexico City. It's going to look like this. And they told us, don't do it. Y cuando yo empecé a compartir mi visión de lo que quería hacer en la Ciudad de México, y fui con gente que yo respeto mucho y les dije lo que queríamos hacer, me dijeron, no lo hagas. It was just like, no, like my recommendation as like a pastor and like a Christian leader here is don't do it. Mi recomendación como pastor, como líder es no lo hagas. And I'm like, okay, thank you. We're going to do it anyways. Y yo le dije, gracias, pero sí lo voy a hacer. And like a year ago, they came and they saw what has happened, and they're like, man, I'm glad you did it. Y hace como un año vinieron y vieron lo que Dios está haciendo y me dijeron, wow, qué bueno que lo hiciste. Good that you didn't listen to me. Qué bueno que no escuchaste lo que te dije. See, there's a foundation that's unmovable and unshakable. Hay un fundamento que es inamovible. It's Jesus. Es Jesucristo. Doesn't change. No cambia. You can't replace the foundation with anything. You can't add to it. You can't take away. It's Jesus. No puedes reemplazarlo por ninguna otra cosa. No le puedes aumentar. No le puedes quitar. Es Jesucristo, su vida y sacrificio. What we build on it Lo que construimos should be based on what God has placed in you. Lo que sobreedifica sobre ese fundamento tiene que estar basado en lo que Dios, tu Padre, pone en ti. What you build on your foundation should not look exactly like what is built on the foundation of your neighbor. Lo que sobreedificas en tu fundamento no debe parecerse a lo que está sobreedificado sobre el fundamento de tu vecino. Because you were uniquely designed and created by the master creator. Porque tú fuiste creado, programado y hecho por el Maestro. At the end of your life, you will be tested on what you built on your foundation. Y al final de tu vida, lo que tú sobreedificaste será pasado por fuego. I hope that you didn't build with somebody else's plans. Y yo espero que no hayas sobreedificado nada con los planes de alguien más. I hope that with the great liberty we have in Christ, that you built what you were created to build. Yo espero que sobreedifiques lo que fuiste creado para sobreedificar. Whether it's a yellow house or a purple one or a teepee, whatever it is. Ya sea que tu casa sea amarilla o morada o sea una tienda de campaña. That you've built what you were created to build. Pero que sobreedifiques y edifiques lo que fuiste creado para edificar. It's not going to look the same. Y no se va a ver igual a nadie más. People aren't going to understand it. Y a lo mejor la gente no lo va a entender. It might mean you reject amazing opportunities because it's not what you were designed to do. You might reject amazing opportunities. Y a lo mejor vas a rechazar oportunidades increíbles porque no son lo que tú fuiste creado para realizar. But it'll be what God has called you to do, what He's called you to build.
pero vas a hacer lo que Él te llamó a hacer. Vas a caminar por el camino que Él preparó para ti. And boy, is it worth it. Y wow, vale la pena. I would prefer that people think I'm crazy and God look what has been built on his foundation and say, that is beautiful. Yo prefiero que el mundo me vea y diga, está loco, pero que Dios me vea y me diga, wow, es precioso. All my friends in art class built coffee mugs. Todos mis amigos en la clase de arte hicieron su taza de café. I can guarantee you not a single person still has that coffee mug. Y te puedo garantizar que nadie conserva su taza de café. They might have their like A in the class, but they don't have a coffee mug. A lo mejor tienen su A, su 10 que se sacaron en esa clase, pero ya no tienen su taza. On my desk, En mi escritorio I have my coffee mug tengo mi taza de café, that holds 2 pens, que solamente puede tener 2 plumas, but it's mine pero es mía and it's beautiful. y es preciosa. Let's worship. Vamos a adorarlo a Él.